Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí ya tenía tiempo de no hacer un video aquí en mi canal. Ya había decidido hacer un video rápido. He estado muy ocupado en mi trabajo como abogado. He estado muy ocupado y no he tenido chance casi ni de escribir en el blog ni de hacer videos. Ya de hoy decidí hacer un video porque quizá es más rápido que ponerme a escribir para expresar las ideas que tengo respecto a lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. La realidad es que estamos viviendo unos momentos bastante emocionantes respecto a la situación geopolítica internacional, y esto tarde que temprano nos va a afectar aquí en México y a todo el continente americano. Eh, la cuestión está que pues estamos viendo con una de esas ironías del destino, si se quiere, o más bien de las ironías de la historia humana, que la semana pasada estábamos todos presenciando lo que parecía el inicio de un golpe de Estado o una guerra civil al interior de Rusia, iniciada por el líder del grupo Wagner, esta empresa privada dedicada al negocio de la guerra, y dirigida en contra del gobierno ruso presidido por el señor Vladimir Vladimirovich Putin. Sin embargo, el alzamiento de Yevgeny Prigozhin no duró ni 24 horas y fue desactivado por una presunta hábil negociación encabezada por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Bielorrusia, que pues prácticamente se ha estado comportando, sobre todo en los últimos 15, 10 años, como si fuera de nueva cuenta, o otra vez una entidad federativa de lo que fuera la Unión Soviética o hoy la Federación Rusa, y como parte de lo que fue del Imperio Ruso. Bielorrusia es otro de esos estados que realmente no tienen una historia detrás, que no tienen una identidad real, lo mismo que Ucrania, aunque esto suene a herejía aquí en Occidente decirlo, porque pues en realidad son entidades cuya historia está íntimamente ligada a lo que fue el origen, el desarrollo y la expansión del imperio ruso, desde la Edad Media y hasta pues los tiempos soviéticos, ¿no? Que terminaron en 1991. Pero en fin, el caso es de que hoy en día pues vemos que una semana después, donde tenemos que hay las posibilidades o se dan las posibilidades de una guerra civil y de un caos completo, de una anarquía completa, no es en Rusia, es en uno de los estados principales de la OTAN y de la Unión Europea, uno de los motores de la Unión Europea, como lo es la República Francesa, actualmente encabezada por por el señor Emmanuel Macron, quien pues recientemente fue reelecto, hace 2 años fue reelecto al frente de la presidencia de la República o al frente del Poder Ejecutivo de Francia. Eh, tenemos que esto pues nos habla de diversas crisis o de diversas situaciones que, que están presentándose ante nuestros ojos. Por un lado, la situación en Rusia ha dejado muchas interrogantes, y en buena medida creo que esto se ha debido o ha sido aprovechado el silencio que se ha impuesto en Occidente a los medios de información rusos. Prácticamente estamos como en la época de la Guerra Fría, en que eran muy pocas aquellas noticias que salían de la llamada cortina de hierro o de cortina de acero y pasaban a conocimiento de nuestros países acá en el continente americano. Eh, era muy escasa la información que nos llegaba de Moscú, y realmente desconocíamos cuál era la situación interna de la entonces Unión Soviética. No se destaparon estas cosas,
sino durante los años del gobierno de Mikhail Gorbachev, que fue liberándose poco a poco más la información hacia el exterior y el mundo entero se empezó a dar cuenta de algunas situaciones como el accidente de la planta nuclear de Chernobyl, anteriormente las enfermedades de Leonid Brezhnev y de Yuri Andropov, quien le había sucedido en la presidencia, y posteriormente pues ya con Gorbachev nos empezamos a enterar pues de los graves problemas internos que tenía el hasta entonces aparentemente omnipotente e invulnerable imperio soviético. Eh, y tuvimos el accidente de Chernobyl, posteriormente todos los problemas económicos que había al interior de la Unión, y finalmente los movimientos separatistas de los países bálticos y del Cáucaso, y el golpe de Estado en agosto del 91, que llevaría finalmente a que en diciembre de aquel año se diese la disolución de la Unión Soviética, poniendo fin a este imperio que pues no había surgido con Vladimir Ilich Ulyanov Lenin en 1922, sino que había surgido ya desde la época de Pedro el Grande, o si se quiere, desde la época de Iván el Terrible, que había asumido el título de César o zar como pretendiente, heredero pretendiente del Imperio Romano de Oriente, al ser el descendiente de los Paleólogos, la última dinastía que ostentó la corona de laurel de Augusto, de Octavio Augusto, y que se sentó en el trono de Constantinopla, y que finalmente pues esta herencia recalaba en Iván IV el Terrible. Y que bueno, se había dado esta expansión durante aquella época que había llegado a englobar esos territorios en los que se constituyeron las entidades federativas de lo que fue la Unión Soviética, entre ellas Ucrania y Bielorrusia. En fin, el caso es de que tenemos que, eh, que este silencio y este acceso limitado a la información que proviene de Rusia, y que en mucho puede ser aprovechado por el propio régimen de Vladimir Putin, pues nos lleva a que solamente sepamos algunas cuestiones. Por ahí también hay algunos canales informales, digamos, por ejemplo, de algunos youtubers rusos que han mostrado escenas de la vida cotidiana. Yo el domingo pasado, por ejemplo, estuve viendo el canal de un ciudadano ruso común y corriente que transmitía desde Moscú cómo él caminaba por las calles del centro de la ciudad, y salvo que la Plaza Roja se encontraba acordonada, el ambiente era bastante normal, incluso bastante envidiable, diría yo. O sea, las escenas que se pueden ver en esos videos, eh, pues son impactantes a nosotros los occidentales, si comparamos con nuestras ciudades generalmente desordenadas, sucias, y con personas, digamos, de las más diversas apariencias, ¿no? En Rusia todo se ve de una pulcritud impresionante, eh, incluso se respira, por lo que se ve en estos videos, un enorme optimismo y una tranquilidad y prosperidad en la población increíbles, que uno no pensaría que ese país se encuentra en guerra, y que además contrasta con la imagen que Hollywood nos ha estado vendiendo de la Rusia postsoviética, de una Rusia sumida en un permanente invierno, en una enorme miseria, de personas tristes, cabizbajas, depresivas, alcoholizadas, o que se dedican al comercio sexual para sobrevivir, o a ser hackers también. Y esto contrasta con lo que uno puede ver en estos videos que han grabado algunos transeúntes o ciudadanos rusos mientras caminan por las calles, ya sea de Moscú, de San Petersburgo y de alguna otra ciudad. Eh, Esto ha llevado a muchas dudas, ¿no? Respecto a si el pretendido golpe de Estado de Yevgeny Prigozhin
fue real o fue alguna especie de estratagema diseñada por Putin para engañar a Ucrania y a la OTAN y dar una muestra de falsa debilidad y al mismo tiempo reubicar al grupo Wagner, esta compañía privada de servicios militares, si podríamos decirlo de esa manera, a Bielorrusia, con lo que se decía hace 8 días respecto a de que Wagner se encontraba avanzando en una columna de blindados y transportes de tropas a solo 200 kilómetros de Moscú, pues resulta que actualmente se encuentra a solo 100 kilómetros de Kiev. Y no solamente a una distancia tan corta de la capital ucraniana, sino también se encuentra muy cerca de las fronteras con países miembros de la OTAN actualmente, como Lituania y Polonia, y que son países por donde llegan los habituallamientos y provisiones para las fuerzas ucranianas del presidente Zelensky. Entonces tenemos pues que hay muchas dudas respecto a lo que realmente pasó en Rusia, sobre todo porque Putin habría dado o habría quedado con una gran muestra de debilidad al no haber, digamos, ejecutado o eliminado a Prigozhin y a sus hombres de Wagner, ¿no? Cuando, bueno, lo tradicional en la historia rusa, desde pues, precisamente personajes como Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina II la Grande, Nicolás I, cuando aplasta a la rebelión de los decembristas, es que ante cualquier movimiento, bueno, tenemos por ejemplo en el caso de Catalina II la Grande, la descripción que hace el gran escritor Alexander Pushkin de la represión de la rebelión campesina de Emelian Pugachov, este líder cosaco, a fines del siglo XVIII, pues que son represiones brutales y que se saldan siempre con un exterminio sangriento de los opositores, y no digamos de las llamadas purgas de Stalin, ¿no? Y sin embargo, Putin aparentemente actúa con una enorme magnanimidad y una enorme misericordia, permitiendo que Prigozhin se exilie a Bielorrusia, que Grupo Wagner o una gran cantidad de sus elementos se trasladen a Bielorrusia, que los elementos que hayan participado en el golpe no sean procesados por traición o por sedición, y sí se les permita ingresar a las Fuerzas Armadas como parte del ejército regular, y que incluso otras unidades Wagner continúen en sus misiones en Siria y en África, donde, por ejemplo, han estado desplazando poco a poco precisamente a las fuerzas francesas, por ejemplo, la mítica Legión Extranjera Francesa, que pues han ejercido un peso siempre en el África subsahariana, como fuerzas capaces de apoyar o reprimir golpes de Estado, azonadas y motines que han sido el pan de cada día desde los años de la descolonización en África, ¿no? Y que hablan de que pues en realidad Francia sigue teniendo su imperio colonial, pero en las sombras. Sin embargo, pues vemos que poco a poco Rusia y China se están haciendo un lugar en el continente africano en el que pretenden llegar no como potencias coloniales, sino como aliados y cooperadores en planes de desarrollo para este desgraciado continente, ¿no? Así que ahí tenemos esa situación. Yo me inclino personalmente por la idea de que precisamente se trató de una especie de montaje con el que Putin quizá buscó ver quién le era leal, quién no le era leal, identificar a los posibles traidores y eso sí, purgarlos discretamente, mientras que al mismo tiempo contaba con el apoyo de Prigozhin para hacer una maniobra de tenaza desde Bielorrusia en contra de Crimea y al mismo tiempo asegurar a Lukashenko en la presidencia en Minsk, a fin de evitar cualquier movimiento armado orquestado desde Occidente
utilizando a la oposición que ha tenido este pues, verdadero dictador, que ha sido Alexander Lukashenko durante estos 30 años. Y digo dictador, no, quizá no lo estoy utilizando con un sentido negativo, sino para referirme únicamente a que es un gobernante no democrático, es decir, alguien que no ha sido electo libremente o que no ha dejado el poder en 30 años. Lukashenko viene del antiguo ejército soviético y fue una persona que se aseguró a la caída de la Unión Soviética mantenerse como un verdadero cacique, controlando pues el poder ejecutivo dentro de la ex República Soviética y convertida ahora en un estado independiente, que sin embargo cada vez más se acerca a Moscú y es muy posible que termine por reincorporarse a la Gran Rusia, de la que siempre ha sido parte. Finalmente, incluso el llamado idioma bielorruso no es más que un dialecto del ruso y la mayoría de la población habla como lengua natal al ruso propiamente dicho. Algo similar a lo que ocurre en Ucrania, donde pues realmente el ucraniano es un dialecto del ruso, y que pues más bien pasa como en España con los catalanes, que ahora pretenden pues utilizar otra ortografía para nombres propios, ¿no? Si por ejemplo Zelensky, su nombre es escrito como Volodomir, pese a que se pronuncia Vladimir, igual que en ruso, pero eso es precisamente para tratar de mostrar una escisión entre lo que fue lo que son los territorios actualmente sujetos al control de la primera capital rusa, que fue Kiev, que no en balde siempre ha sido llamada como la madre de todas las ciudades rusas, y Moscú, su, digamos, heredera, que sí, Moscú surgió después de Kiev, pero fue el asiento posterior de la dinastía de los Rurikovic. De hecho, Rurik, este líder vikingo que se convirtió en el primer gran príncipe ruso cuando establece una alianza con las tribus eslavas, con las que se encuentra mientras él y sus drakars bajan por el Volga, pues resulta que él primero se asentó en Kiev y después fundó otras ciudades como Novgorod, que precisamente quiere decir la nueva ciudad, y posteriormente alguien de sus descendientes, como fue Yuri Dolgoruki, el príncipe Yuri Dolgoruki, que fue el fundador de Moscú ya unos 200, 300 años después de la fundación de Kiev. En fin, el caso es de que tenemos que, que aquí es donde vemos que posiblemente trató Putin de engañar, de hacer una estratagema para asegurar o enrocar a Lukashenko en Minsk, proteger el flanco bielorruso y también ejercer una amenaza permanente desde ahí a través de Wagner en contra de Kiev y quizá también en contra de Lituania y de Polonia. Pero una semana después vemos lo que está sucediendo en Francia. Lo que está sucediendo en Francia tiene se puede ver desde varios ángulos. Por un lado, primero que nada, tenemos que el gobierno de Emmanuel Macron ha sido realmente un gobierno impopular y un gobierno que no ha estado al servicio del pueblo francés, sino al servicio de las grandes corporaciones y de la banca, impulsando lo que es la totalmente loca Agenda 2030, producto de mentes calenturientas de millonarios sin nada que hacer y que en el culmen de su soberbia pretenden reescribir la vida social, la vida política y la vida económica de toda la humanidad, para conservar ellos un estatus de élite. Estamos hablando de una élite simple y meramente occidental, y que pues ha tenido en algunos gobernantes que fueron formados dentro del foro de Davos o dentro de las instituciones bancarias como Emmanuel Macron, pues han tenido a sus peones o a sus instrumentos. Emmanuel Macron pues ha estado trabajando para los intereses de las grandes corporaciones y las grandes empresas,
sobre todo del sector financiero. Él tuvo un desarrollo profesional en esas áreas, pero no es una persona que realmente tenga un contacto ni un conocimiento de la realidad social francesa. Y pues vemos que desde ya hace varios años el gobierno de Macron se ha caracterizado por estar permanentemente enfrentado a movimientos sociales como el de los chalecos amarillos, y posteriormente ya tuvimos a inicios de este año violentas protestas referentes a la reforma al sistema de pensiones que aplicó el presidente para, digamos, retrasar la edad de jubilación 2 años más. Y esto debido precisamente a la crisis demográfica que está enfrentando Francia, a un envejecimiento acelerado de la población, a la falta de jóvenes que se unan a la población económicamente activa que pague impuestos y aportaciones al sistema pensionario. Eh, y esta medida, totalmente impopular en un país en que los sindicatos, sobre todo durante esta Quinta República Francesa que inicia en los años 60, pues han sido bastante consentidos por un Estado de tendencia totalmente keynesiana, socialdemócrata, o que se inscribe dentro de la idea del Estado de bienestar. Entonces tenemos que ya esto va, ya digamos que el gobierno de Macron ha tenido una tendencia pues a provocar estallidos sociales. Pero en la actualidad, los enfrentamientos o los disturbios que estamos viendo están yendo por otro lado, aunque quizás están sumando a los mismos eh, protestas que han habido en los años anteriores. Los chalecos amarillos, por ejemplo, protestaban mucho contra el globalismo. Por globalismo entendemos lo que Gustavo Bueno, este pensador español, planteaba, o sea, la globalización como ideología, que es donde tenemos todos estos elementos de la Agenda 2030 y muchos otros elementos que también entran dentro de las llamadas teorías de la conspiración, pero que algunos elementos sí tienen una base de verdad. O sea, finalmente en el poder económico de grandes corporaciones, de grandes empresas, que tienen sus propios lobbies, como son el Club Bilderberg, el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, o la Comisión Trilateral, el Club de Roma, etcétera, pues sí ejercen una influencia y un poder fáctico sobre los gobiernos europeos. Y los chalecos amarillos protestaron contra todo esto, y uno de sus principales demandas era detener la inmigración. Posteriormente, pues lo del sistema de pensiones también es visto como algo que finalmente beneficia al Estado y beneficia a las empresas, pero perjudica al pueblo. Y actualmente parece que es un movimiento que los inmigrantes, sobre todo los de origen africano y musulmán, se lanzan en contra del Estado francés y en contra de los franceses nativos. Y esto es por una tensión que ha existido ya en Francia en muchos años entre la población nativa, o blanca, digámoslo, si nos vamos a las clasificaciones raciales que tanto gustan a los anglosajones, que o de respecto de esta población inmigrante, sobre todo de origen africano, tanto del norte de África y de Medio Oriente también, como del sur de África, ya la antes llamada, hoy considerada políticamente incorrecta denominación de África Negra. Entonces ahí es donde tenemos esa situación. En realidad el fenómeno migratorio en Francia no es reciente, no es algo nuevo que haya empezado en los años 90 o en el año 2000, viene de mucho más atrás, y que tiene que ver con la expansión colonial francesa, que fue muy diferente, por ejemplo, a la expansión de España en el siglo XVI, que pues España sabemos que es, como precisamente siguiendo las ideas de Gustavo Bueno, es un imperio generador que se inspira mucho en lo que fue el Imperio Romano y extiende cultura, religión, costumbres, ideas al otro lado del Atlántico.
y los territorios como la Nueva España, la Nueva Granada, el Perú o el Río de la Plata, pues se integran perfectamente a la monarquía hispánica, no como colonias, sino como partes integrantes, como reinos de la corona española, como en la propia península ibérica eran reinos Castilla, León, Aragón, Valencia, Granada, etcétera. El caso es de que en Francia, a pesar de que también era de religión católica, como los españoles, Francia siguió un camino de imperio colonial depredador, como Inglaterra o como Holanda, o Portugal incluso, Portugal que también es un país ibérico, lo mismo que España, eh, que comparte muchos elementos con España, sin embargo, el imperio portugués fue igualmente un imperio depredador. Y habría que decir que, bueno, en lo que es mi particular consideración, creo que el imperio depredador menos voraz en muchos aspectos y menos depredador, valga la redundancia, fue Inglaterra. Porque finalmente Inglaterra tuvo algunos rasgos de imperio generador también, por ejemplo, en la India. La India debe mucho de su infraestructura y mucho de la formación de sus élites a Inglaterra. Pues, recordemos que el propio Gandhi o Nehru, estos líderes del movimiento de independencia, se educaron en las universidades británicas. El ferrocarril fue construido por los británicos, lo mismo que las grandes industrias que empezaron a implantarse en la India y que han servido de base para que hoy en día sea ya una de las potencias emergentes más poderosas, fueron sentadas también por los ingleses. Pero en el caso de Francia, sobre todo Bélgica fue quizá la peor calamidad que pudo haber caído sobre el continente africano con un monarca voraz y psicópata como Leopoldo II, uno de los dictadores o de los líderes políticos más brutales y sangrientos de la historia, pero del que poco se habla, un genocida verdadero, hermano de la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, y quien pues es sabido que tuvo problemas mentales, sobre todo después del fracaso de la aventura imperial en México, ¿no? Y que pues tenemos que Leopoldo II pues fue un rey que en el Congo pues se comportó de una manera brutal, feroz, verdaderamente bestial, ¿no? Con la población nativa. Y Francia probablemente también ha sido una verdadera calamidad para los africanos. Francia ha impulsado corrupción, ha impulsado golpes de Estado, ha protegido dictaduras, más que dictaduras, verdaderas tiranías. Eh, con sus grandes corporaciones, ha expoliado a más no poder los recursos naturales del continente africano, y pues resulta que dentro de toda esa dinámica imperial francesa, pues se dieron movimientos migratorios que terminaban recalando siempre en la metrópoli, en Francia misma. Como les decía, esto no es nuevo, esto es bastante antiguo ya. O sea, hay que recordar, por ejemplo, la esclavitud brutal a la que los franceses sometían a los africanos que llevaban a la isla de Haití o de Santo Domingo, en que en la parte que era francesa de esta isla, pues se terminaría por fundar Haití como resultado de una rebelión de esclavos, liderada precisamente por esclavos de élite como Toussaint Louverture o Jean-Jacques Dessalines o Henry Christophe, quienes habían sido educados en Francia para ser esclavos encargados de la administración de las grandes plantaciones de algodón, caña de azúcar y tabaco que los propietarios franceses tenían en ese territorio insular. Eh, o sea, estamos hablando del siglo XVIII. También, por ejemplo, hay que recordar que la emperatriz Josefina, la esposa de Napoleón Bonaparte, la primera esposa de Napoleón Bonaparte y el gran amor de su vida, había nacido en la Martinica, aquí en el Caribe, y pues por lo tanto tenía sangre antillana. Aunque provenía de una familia aristocrática francesa que se había asentado ahí.
Tenemos que posteriormente, en el siglo XIX, a raíz de la conquista de Argelia y de otros territorios africanos, muchas de estas personas del continente africano, musulmanes de Argelia principalmente, y senegaleses, fueron llegando a Francia y en muchos casos como esclavos o como trabajadores domésticos. Por ahí tenemos el caso de Santa María Bajita, una muchacha africana que fue llevada a Francia como esclava, que trabajó para una familia, finalmente fue liberada y llegó a convertirse en fundadora de una orden religiosa y canonizada dentro de la Iglesia Católica. Pero tenemos también, por ejemplo, el caso del escritor Alejandro Dumas, el escritor o el autor de Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y otras novelas de aventuras, quien tenía igualmente sangre negra, tenía sangre africana, era mulato. Y aquí sí no estamos falseando como Netflix con Cleopatra, ¿no? Aquí sí el señor, pues, incluso hasta es visible, ya había los daguerrotipos o fotografías primitivas de la época que muestran a Dumas, pues evidencian ese origen, ¿no? Usaba un peinado afro, ¿no? Entonces era bastante notoria esa herencia que tenía africana. Y posteriormente, con la Primera Guerra Mundial, es cuando inician las grandes oleadas de migraciones africanas hacia la metrópoli, precisamente porque muchos soldados senegalés y argelino es llevado a combatir en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, donde defendieron con gran valentía a los colores franceses, a la bandera de Francia, en las horribles trincheras de Flandes. O sea, y muchos de estos soldados senegaleses y argelinos, bueno, ya desde antes, Napoleón III, por ejemplo, los famosos suavos, estos soldados tan característicos, su uniforme que precisamente denotaba una herencia árabe o oriental, que traían estos pantalones bastante holgados, sujetos a la rodilla, con unas botas terminadas en punta, con un fez, estos gorros cilíndricos de color rojo que son usados en el mundo islámico, y que con un chaleco azul. Estos soldados eran precisamente argelinos, eran de una etnia argelina, bereber, que se convirtieron en tropas de élite para los combates en lugares tropicales y se hicieron famosos en México porque fueron parte principal de las fuerzas imperiales de Napoleón III durante la intervención en 1860, en 1862, de 1862 a 1867. Entonces tenemos pues de que empezó a haber por la cuestión militar una cada vez mayor penetración de estos habitantes de las colonias africanas francesas en el ámbito metropolitano. Ya incluso antes, por ejemplo, Napoleón, durante el primer imperio, había creado una guardia de mamelucos. Los mamelucos no eran exactamente una etnia, eran un grupo de esclavos de élite, o que se habían originado como esclavos de élite, de esclavos militares. Más o menos fue el modelo que luego los califas otomanos turcos tomarían para la creación de los llamados genízaros, que eran soldados reclutados de niños en poblaciones cristianas que les eran sometidos como parte de un impuesto de sangre, por así decirlo, que tenían que pagar estas poblaciones dando niños que luego pues eran formados, o sea, digámoslo así, se les lavaba el cerebro y eran convertidos en soldados de élite de la guardia imperial del califa otomano. Algo así como lo que hoy harían grupos como el Estado Islámico, y que de hecho hizo el Estado Islámico reclutando a occidentales a los que convertían al Islam y los fanatizaban para que pudieran realizar misiones suicidas y misiones terroristas, ¿no? Algo similar ocurría con los genízaros, pero esta idea fue tomada de lo que hacían los califas fatimitas y posteriormente los sultanes de la dinastía kurda de los ayubíes, a la que perteneció
el famoso Saladino durante las cruzadas, que tomaban a niños del Cáucaso, de poblaciones cristianas del Cáucaso, principalmente armenios y georgianos, y los convertían al Islam, los fanatizaban y los convertían en una guardia de élite que eran precisamente los mamelucos, los mamluks en árabe, que precisamente quiere decir que se refiere a algo así como esclavo o sirviente sirviente guerrero, algo así, y que precisamente se volvían una tropa de élite que finalmente llegaron a tomar el poder en el Cairo y fundaron un estado musulmán, un sultanato mameluco del Cairo, que tuvo dos dinastías provenientes de este origen. Finalmente los mamelucos fueron sometidos por los califas turcos otomanos y aunque ellos mantuvieron cierta autonomía en Egipto, y y resulta que cuando llega Napoleón y Napoleón los derrota, pues incorpora como especie de mercenarios a varios de estos mamelucos que llegan a formar una guardia personal para él. Entonces tenemos pues que la historia de las migraciones africanas hacia Francia pues no es tan reciente. El problema está que aunque esta migración o estas migraciones hacia Francia se hayan dado ya desde hace muchos, muchos años, tan es así que hoy en día muchos de estos que protestan hoy en día pues ya son franceses de tercera o cuarta generación. Pensemos que hace 120 años o hace 110 años, precisamente muchos de los antepasados, eran abuelos o bisabuelos de los que actualmente están en las calles, fueron soldados senegaleses o soldados argelinos, marroquíes o tunecinos que combatieron en las trincheras en la Primera Guerra Mundial y que al terminar la guerra fueron premiados con la nacionalidad francesa o reconociéndoles el carácter de ciudadanos de pleno derecho de la República Francesa y se quedaron ahí y tuvieron hijos. El problema está que estas poblaciones no se integran al resto de Francia. ¿Por qué? No por una cuestión racial. En la mañana estaba viendo a este tipo que se ha hecho famoso recientemente, que tiene su canal de Tu Profe DRI, que es un profesor de aquí de Guadalajara de Relaciones Internacionales, que está muy ligado al actual gobierno de México, es simpatizante de López Obrador, el profesor Jesús López Almejo. A veces he visto sus videos que me han parecido interesantes en cuanto a que sí da análisis acertados sobre el conflicto en Ucrania, por ejemplo. Le da la razón a Rusia porque pues hay muchos elementos que dan la razón a Rusia. Simplemente Rusia no podía tolerar tener la amenaza de la OTAN en las fronteras. Esto no quiere decir, por otro lado, que Vladimir Putin sea un santo de Dios y que Rusia sea el bueno de la película. Desgraciadamente, muchos tenemos la tentación luego de caer en este tipo de concepciones de que los rusos son los buenos, los gringos son los malos, o los gringos son los buenos y los rusos son los malos, porque Hollywood nos ha formado de esa manera. O sea, eso es lo que nos ha llevado pues a caer en estas visiones maniqueas en cuanto a que creemos que todo se divide en buenos y malos, y no es así. O sea, aquí estamos ante intereses enfrentados. O sea, Putin podrá defender los valores cristianos dentro de Rusia, pero no tiene ningún empacho en apoyar al Foro de Sao Paulo en nuestro continente, ¿no? A regímenes tan brutales como el de Nicolás Maduro o el de Cuba, ¿no? No tiene ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es parte de sus intereses, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, lo mismo que Estados Unidos ha apoyado a regímenes como el de Arabia Saudita, hasta que ahora pues Arabia Saudita se está saliendo del redil, o sea, ha salido del redil ya. El caso es de que tenemos que, que, el, que lo que se ha dado es que, bueno, López Almejo reduce esto a un simple racismo
y algo así como a la maldad de los franceses colonialistas, imperialistas, que no han integrado a la población islámica dentro de su sociedad porque se sienten superiores. Y lo mismo dice precisamente la comentarista rusa Liu Sibaya, ¿no? Y que bueno, pues al parecer también por lo que luego sale en lo poco que podemos ver que publican RT o Sputnik, estas cadenas rusas de información en Instagram, pues resulta que de lo poco que se puede ver ahí es que es la postura rusa de que hay pobrecitos inmigrantes y hay que malvados los franceses. Pero la realidad es mucho más compleja. Lo que pasa es que para que se integren los pueblos o las personas provenientes de algún lugar dentro de otra sociedad que les es ajena, pues primero que nada tendrían que ser compatibles. Pensemos, por ejemplo, que para un mexicano o un sudamericano sería mucho más fácil integrarse a la sociedad española porque prácticamente tenemos un origen común con la España actual. Tenemos muchos elementos culturales en común. Eh, en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, que un británico se vaya a vivir a Estados Unidos o Canadá, pues es prácticamente como solo cambiar de domicilio, salvo dos o tres cosas en las costumbres, sí, le va a extrañar el cambio de régimen político también, sobre todo si va a Estados Unidos. En Canadá o en Australia va a encontrar prácticamente lo mismo, pero salvo algunas cuestiones de costumbres no va a tener un gran choque. Incluso también si un norteamericano se viene a vivir aquí a México, puede que en algunas cosas tenga un choque cultural, pero en otras no. Ahora en este fenómeno que se está dando, que están viniendo a vivir aquí a México mucho norteamericano. En muchos aspectos no, porque finalmente, aunque nosotros los mexicanos seamos hispanos y los norteamericanos sean anglosajones, finalmente somos occidentales y compartimos elementos comunes. Hay elementos sí diferentes, hay una mayor cercanía entre un mexicano y un español, o entre un estadounidense y un británico, pero también hay elementos, aunque quizá un poco menos, hay muchos elementos comunes entre un mexicano y un norteamericano, o entre un norteamericano y un español, como los hay también elementos comunes entre un italiano y un español, entre un alemán y un francés, entre un inglés y un sueco. Hay elementos comunes porque todos finalmente pertenecemos a este mismo tronco que es la civilización occidental, pese a que Santiago Armesilla diga que no existe la civilización occidental. Claro que existe, o sea, todos partimos de un tronco y esta civilización se puede dividir en distintas, digamos, ramas o subcivilizaciones o culturas, ¿no? La cultura hispánica, la cultura anglosajona, la cultura francesa, etcétera. Pero en fin, el caso es de que tenemos pues una serie de elementos comunes que hacen más fácil la integración. Pero si tienes personas que vienen del mundo islámico, en Francia chocan directa y frontalmente con los elementos que se encuentran en Francia. Eh, para una persona islámica, las nociones como los derechos humanos, como la igualdad entre hombres y mujeres, resultan que son cosas como si provinieran de otro planeta o pensamientos que le parecen extraños, raros, cuando no totalmente perversos o malévolos. Para un occidental que viaje a Arabia Saudita, que viaje a Marruecos, que pues así ha ocurrido con personas incluso que yo conozco que se van de vacaciones a esos países, pues tienen un choque cultural también inmenso. O sea, sería muy difícil que alguien de México, por ejemplo, termine por integrarse a vivir en Arabia Saudita o en Egipto. Y mucho de esa integración tendría que darse por renunciar a elementos propios de su cultura, como por ejemplo la religión. La religión cristiana definitivamente ha moldeado mucho el pensamiento occidental, tal y como lo describe
el historiador británico Tom Holland en su obra Dominio. O sea, él plantea cómo la civilización occidental ha tenido un desarrollo aparejado del cristianismo, ineludible. Y lo mismo, las civilizaciones de Medio Oriente o la civilización de Medio Oriente tiene una liga con el Islam, y que el Islam a su vez es producto pues de la evolución de las religiones semíticas y también del zoroastrianismo existentes antes de Mahoma. Entonces ahí es que tenemos que somos dos mundos totalmente opuestos. Y entonces el musulmán se traslada a Francia y él pretende seguir la Sharia, pretende seguir los preceptos coránicos que chocan totalmente con ideas como las ideas o con las ideas de la Ilustración francesa, valga el sentido. ¿Y qué decir de las personas del África subsahariana que vienen de un mundo tribal, animista, donde el Islam también pende como un fantasma sobre estos pueblos, donde la cristianización no ha sido completa, donde también hay otras formas de ver el mundo, incluso, por ejemplo, el otro día vi también en YouTube a este crítico de cine de Mérida, Armando Gutiérrez, que lanzaba una especie de videocolumna que hace, siempre criticando las cuestiones de Hollywood, y señalaba de manera bastante airada pues las críticas que ha hecho Samuel L. Jackson, este gran actor, contra aquellos a los que no les gustó la Cinegrita, digo, la Sirenita, ahora cambiada de raza por Disney. Calificando que si no te gusta, por el hecho de que no te guste la película, ya eres un racista. Y él describe cómo incluso al día de hoy, narraba la experiencia de un pariente suyo que vive en Chicago, cómo al día de hoy las propias personas de raza negra en Estados Unidos pues mantienen toda una serie de rasgos que los acercan más a África que a la sociedad angloamericana, a pesar de que han pasado ya 300 o 400 años que los antepasados de estas personas pues fueron traídas a este continente como esclavos a lo que hoy es Estados Unidos por los colonos británicos y por comerciantes holandeses y portugueses. Tenemos pues de que esto es porque por las raíces culturales que son muy fuertes. O sea, mucho detrás de la cultura de pandillas que es tan habitual entre las personas de raza negra en Estados Unidos, pues tiene su origen en una concepción tribal proveniente de África, o de la forma en que viven esos pueblos africanos, y que también fue muy bien descrita en esa miniserie de los años 80, la única que he visto que con seriedad trató de mostrar lo que era la historia africana, que fue la de Shaka Zulu en los años 80, sobre la vida de este gran monarca africano, ¿no? Y bueno, pues vemos esa concepción tribal, esa concepción de comunidades cerradas y frecuentemente enfrentadas con otras similares que ya traían pues de su origen cultural, ¿no? Todos esos elementos hacen incompatible la asimilación a la sociedad, a la sociedad francesa, ¿no? Que muchos dirán, no, pero es que es el plan de los globalistas y de que el plan Kalergi. Por ahí ahorita andaba buscando, nada más que no he tenido tiempo, como he estado muy ocupado. Tengo por ahí un libro donde se describe precisamente lo que era realmente el plan Kalergi. Kalergi era un noble, ahorita se me olvida su nombre, a ver, déjenlo busco. Kalergi era un noble austriaco que tenía, era Richard Coudenhove Kalergi. Kalergi, correctamente pronunciado, era un noble austriaco, que él era muy curioso su origen. Su padre era un aristócrata, un noble austriaco del imperio austrohúngaro de Francisco José, hermano de Maximiliano de Habsburgo, eh, y su madre era una dama japonesa de un clan samurái. El señor Kalergi, pues, creció como un mestizo. Claro que era un mestizo de élites.
sea, venía de la crème de la sociedad austriaca y de la pura innata de la sociedad japonesa. Entonces era un tipo muy culto, refinado y que conoció lo mejor de la cultura occidental de fines del siglo XIX y lo más refinado de la cultura japonesa que vivía en plena revolución Meiji durante el reinado de este emperador o de este Tenno Meiji, o hablando ramplonamente del emperador Mutsuhito. Y resulta pues de que él, cuando termina la Primera Guerra Mundial, él junto con Gregor, no, este señor Stresemann y Aristide Briand, Gustav Stresemann de Alemania y Aristide Briand, es de los primeros en plantear una idea de Unión Europea, lo cual no provenía de una conspiración, provenía de qué forma vamos a evitar que nos volvamos a matar entre los dos, habida cuenta que lo que había provocado la Primera Guerra Mundial había sido la rivalidad entre Francia y Alemania. Y Kalergi planteaba también, pues, la integración de los pueblos europeos. Contrario a lo que dicen los conspiranoicos, no hablaba de la sustitución de poblaciones europeas por gente llegada de otros lados, sino la integración de todos los pueblos europeos en uno solo, o el por qué no formar una nación europea. Eso es lo que planteaba Kalergi. Europa es una cosa fascinante. Ahorita empecé la lectura de este libro que tengo acá, que quizás sea de mucha actualidad, que es este libro Emperadores y Bárbaros del historiador inglés Peter Heather, que habla precisamente del papel de las migraciones en la formación de Europa, sobre todo en el primer milenio después de Cristo. O sea, las invasiones bárbaras, las invasiones eslavas, magiares y finalmente las invasiones escandinavas. Todo un proceso que termina con la batalla de Hastings y la conquista de Inglaterra, que cierra con broche de oro las invasiones normandas, vikingas o escandinavas, como les quieran llamar, y que finalmente son con las que termina el proceso de formación de Europa, ¿no? Aunque bueno, también hay unas invasiones islámicas, la península ibérica en el 711, y ya mucho más tarde, en el siglo XV, XIV y XV, las invasiones turcas otomanas en los Balcanes, que finalmente fueron ambas rechazadas después de mucho tiempo, ¿no? La presencia islámica en España, pues es rebotada, es expulsada, ¿no? Con la Reconquista. Y finalmente en el siglo XIX, bueno, a partir del siglo XVII, empieza la retirada islámica en los Balcanes con las constantes derrotas que empieza a sufrir el Imperio Otomano a manos de las grandes potencias europeas. Pero en fin, el caso es de que el Islam realmente, salvo poblaciones minoritarias en los Balcanes, precisamente en Bosnia, en Albania, en Kosovo, no llega, digamos, a ser parte del crisol europeo, como si, y más que crisol del rompecabezas europeo, no llega a ser una parte importante del rompecabezas europeo, como sí lo es de que, bueno, tenemos que Europa, pensemos que imaginemos como el tamaño de México, que la distancia que hay entre Mexicali y Chetumal es la misma distancia que existe entre Londres y Sofía, la capital de Bulgaria. Mientras que en México tenemos un territorio bastante homogéneo en cuanto a la población y la cultura, pese a la presencia de etnias indígenas o de distintos acentos al hablar el español, pues tenemos que más o menos la población mexicana es la misma desde Mexicali hasta Chetumal, y encontramos pues más o menos los mismos tipos de personas y hablamos el mismo idioma en general. Pero pensemos que en esa misma distancia en Europa existen países en los que cambia la lengua, en que cambian las costumbres, en que incluso cambia la religión o la versión del cristianismo que es la dominante en un otro lado,
en unas distancias de apenas unos cuantos centenas de kilómetros o decenas de kilómetros, ¿no? O sea, de Portugal nos pasamos a España, de España nos pasamos a Francia y de Francia nos pasamos a Alemania y de Alemania nos pasamos a Polonia y es una distancia que para nuestros países americanos, que salvo los centroamericanos y Uruguay y Paraguay y las Guyanas en Sudamérica, todos los demás somos países territorialmente extensos, pues se nos harían distancias ridículas como para no encontrar una explicación a esos cambios culturales. Pero en este libro Hitler lo describe muy bien, se debe a los distintos asentamientos de los diferentes pueblos germánicos y eslavos que se asentaron a lo largo y ancho de Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente y que en cada región en la que se asentaron, pues le dieron sus rasgos particulares. Entonces, tenemos pues de que, bueno, la migración siempre ha sido definitoria para Europa y quizá estemos en un momento en que la migración nuevamente va a definir el futuro de Europa como si estuviéramos en el siglo V después de Cristo y que las invasiones germánicas pues transformaron totalmente a lo que era el mundo de la antigüedad clásica y vino este proceso formativo de lo que es la Europa actual que se conoce como la Edad Media. Y entonces tenemos pues cambios muy radicales. Y quizá hoy en día pues tenemos que el Islam ya está entrando en Europa como un factor importante que definirá el futuro. Y hay que recordar una cosa, la migración musulmana en Francia no ha sido solamente de gente pobre que huye de conflictos bélicos, que huye de situaciones económicas difíciles o que busca un mejor lugar para vivir. También se está dando una migración de intereses económicos y políticos muy poderosos del mundo islámico a Francia. ¿Quién es el dueño del Paris Saint-Germain, por ejemplo? La familia real de Qatar. Y cuando hablamos de la familia real de Qatar, no solamente hablamos de gente que es extremadamente rica, sino también de gente que tiene bajo su control un Estado, que no tiene las limitaciones de poder que tiene un monarca europeo, como son los reyes de España, los reyes británicos o los reyes de Holanda, Bélgica o los países escandinavos, sino que estamos hablando de reyes que ejercen o monarcas que ejercen un poder absoluto y que tienen la propiedad sobre los estados que gobiernan. Es más, esos estados no son gobernados por estos monarcas, son de su propiedad, como si fuera su casa o su terreno. Y tienen todos los recursos de ese estado a su disposición, incluyendo la población. O sea, en el caso de, por ejemplo, de Kalergi, bueno, se habla de que no, es que ahí están también Soros y los del foro de Davos y eso. En parte sí, porque ellos han estado buscando mano de obra barata y que sustituyan a la población que no hay por la baja natalidad que tienen los europeos. Y entonces tenemos que encuentran pues en mano de obra barata como son los migrantes y los famosos refugiados. Mucho se habla de que esta última oleada de refugiados sirios fue una verdadera operación de trata de personas para nutrir precisamente a las industrias europeas, principalmente las alemanas, carentes de mano de obra. Y tenemos pues de que no tenemos, bueno, o más bien en Europa no se ha valorado el impacto cultural que tiene esto y el choque cultural y la poca asimilación que puede haber de estas personas a la cultura europea y a los modos de vida europeos. Y esto finalmente está generando un choque. Más cuando tenemos que el Islam es una ideología expansionista e imperial, cosa que también olvida el Mejo. Y mucho de lo que olvidan también los teóricos de conspiración es creer que todo lo pueden decidir los Rothschild, los Soros, los Rockefeller, los sospechosos comunes, como el título de esa película de los 90. Y no se han puesto a pensar en los intereses
y el poder que tienen estas dinastías islámicas que gobiernan Arabia Saudita, que gobiernan Qatar, que gobiernan Emiratos Árabes Unidos, que gobiernan Marruecos, que gobiernan Omán, o Kuwait, o Bahrein, y que pueden pues también impulsar una serie de políticas que beneficien a sus intereses y la expansión de su ideología religiosa, porque el Corán es una ideología religiosa netamente imperialista. Como el propio autor que he citado, Tom Holland, lo ha señalado en sus obras, el Islam triunfa donde el zoroastrianismo persa fracasó. O sea, finalmente es una ideología imperial que asegura cierta unidad entre los pueblos de Medio Oriente, ya sean semitas o indoiranios, y les permite, o bereberes en el norte de África, y les permite generar un proyecto expansionista común, que eso fue la expansión musulmana de los siglos 7 y 8 y también de los siglos 14 y 15 encabezada por los otomanos, que bueno, también es otro elemento, el elemento turco-mongol también dentro del Islam, es el otro tronco. Tenemos pues de que ahí es donde vemos precisamente que este factor cultural es el que choca y que probablemente esté llevando a que Francia pues cada vez más se dirige a ser un estado fallido y que ahí va a estallar, si no es que ya estamos viendo ese estallido, una verdadera guerra civil entre nativos y migrantes. Eso sí, ambos bandos detestan a Emmanuel Macron y ambos tocarían la fiesta si este inepto mandatario, un tecnócrata que fue instalado en el Palacio del Elíseo para ver los intereses de las grandes corporaciones y las grandes bancas, pero que es un papanatas para estas cuestiones sociales y políticas que está enfrentando y que no está sabiendo responder a esta situación. Por supuesto que también en Moscú hay tañido de campanas. ¿Por qué? Porque qué bueno sería que estallara el caos dentro de uno de los núcleos de la Unión Europea como lo es Francia y y ese caos quizás se contagie a otros países de la Unión Europea y de la OTAN que están también sujetos a la misma problemática de tener ya enormes poblaciones migrantes, de migrantes provenientes del norte de África y Medio Oriente en su seno. Y que puedan estas poblaciones ahora decidirse a asaltar el poder dentro de los territorios en los que se han asentado. O sea, estamos viviendo una etapa muy similar al siglo V. Y volviendo a Kalergi, nada más para terminar con el tema de este señor, pues realmente Kalergi no fue el primero que pensó en esta idea de la integración de poblaciones. Claro, él que venía de la integración de dos miembros de las élites de sus propios lugares de origen, de sus lugares de origen, pues realmente pues no pensaba que hubiera mucho problema, pero es que no sabía cómo era la gente del pueblo en Japón y en Austria, y posiblemente si el pescador Yoshimoto se casaba con la hilandera Gertrude, pues no iba a ser lo mismo que se casara el conde Kalergi con la dama del clan samurái Toyotomi, por así decirlo, ¿no? O sea, era algo muy diferente. Y entonces, pues tenemos que, que eso no lo veía en cuenta, pero pues antes de Kalergi muchos otros habían pensado que la fusión de pueblos podía ser una garantía de la paz. Sin ir más lejos, bueno, oyéndonos muy lejos, el primero que se le ocurrió tal idea fue Alejandro Magno, cuando ya terminadas sus campañas, se asienta en Babilonia y organiza matrimonios entre sus generales e incluso entre sus soldados con mujeres persas e hindús y de Bactriana, lo que hoy es Afganistán. Por supuesto, el experimento no surtió el efecto esperado porque finalmente los griegos tenían una mentalidad tribal. Tan es así que, por ejemplo, el propio Alejandro, que era de Macedonia, este reino griego del norte,
pues era también mitad de pirota por ser su madre, Olimpia, hermana del rey del Epiro, Alejandro el Moloso. Y resulta pues de que para muchos macedonios Alejandro no era un completo macedonio. Y de hecho cuando se da el asesinato de su padre, Filipo II, él procede a eliminar a los hijos que tuvo, Filipo con mujeres de la nobleza macedonia porque eran más macedonios que él. Y luego, si él se casa con Roxana, una princesa de lo que hoy es Afganistán, entonces esa región era conocida como Bactriana, pues resulta que su hijo Alejandro IV de Macedonia no fue aceptado por los macedonios como rey y de hecho pues es asesinado por Antígono, el, uno de los generales de Alejandro, que había sido también uno de los funcionarios de la corte de su padre, de Filipo II, y este Antígono se convierte en rey de Macedonia. ¿Por qué? Pues porque Alejandro IV no era, no era ni macedonio ni griego a sus ojos. Y por supuesto, luego por eso los Ptolomeos, o sea, para que se vea la falsedad enorme que hizo Netflix por las ideas locas de Jada Pinkett Smith, mujer a la que le corroe la envidia que tiene contra su propio esposo Will Smith, pues resulta que los Ptolomeos, con tal de no casarse con nobles egipcios, pues mantuvieron el incesto como una de sus prácticas habituales para mantener la sangre pura greco-macedonia. Y los reyes, por ejemplo, Seleucidas, también contrajeron matrimonio con otros griegos, pero no con persas, ni con sirios, ni con babilonios, para mantener precisamente la pureza griega. A grado tal está eso que no se pudo dar esta asimilación, que unos 100 años después de la muerte de Alejandro, lo que es Irán recupera su independencia bajo el liderazgo de una tribu que son los partos arsácidas, de una tribu indoirania, como son los partos arsácidas, que son los que establecen un nuevo imperio en Medio Oriente, independiente de estos reyes de origen greco-macedonio, como eran los Seleucidas. De esa forma, pues vemos que no le surtió efecto su plan de integración étnica o racial a Alejandro Magno. Y pues no vamos a decir que Alejandro Magno era de los Illuminati o seguía el plan Calergi, ¿verdad? Y lo mismo luego tenemos que Isabel la Católica y Hernán Cortés, pues fueron partidarios también de los matrimonios mixtos con indígenas de los que surgió el mestizaje que da origen a México. Y pues tampoco Hernán Cortés ni Isabel la Católica seguían el plan Calergi. Simplemente veían que era un vehículo de integración generando una población nueva dentro de una población que para el español pues era hispánica, porque finalmente el español ya era producto de una serie de mezclas de todos los elementos étnicos que habían estado en la península ibérica. Pero el plantear que estos inmigrantes provenientes de zonas tan diferentes de Europa occidental y además con una ideología igualmente expansionista e imperial como es el Islam, pues resulta muy difícil que se dé, sino imposible. Y por supuesto que va a llevar a un conflicto, que es lo que estamos viendo ahora. Estemos muy atentos por lo que vaya a pasar. Esto no es un partido de fútbol, pero si nos atreviéramos a verlo de esa manera, podemos ver que Putin y Xi Jinping tienen grandes ventajas. O sea, el bloque que están construyendo alrededor de los BRICS, alterno a Occidente, pues tiene muchas ventajas. Occidente, en cambio, se está tambaleando y está siendo víctima de sus propios vicios y de de su propia decadencia. Y la verdad es que no hay líderes que la puedan frenar.
aunque llegue Marine Le Pen a la presidencia en lugar de Macron, dudo que haya una vuelta atrás. Aunque Donald Trump recupere la presidencia de Estados Unidos en 2024, Estados Unidos no va a volver a levantarse. Cuando termine la guerra de Ucrania, aunque Trump diga, ya no voy a apoyar a Ucrania y retiro los apoyos a Zelensky, ya Rusia toma Kiev y reincorpora Ucrania a su territorio o establece allí a un presidente títere o lo que sea, Estados Unidos no va a poder, Rusia va a decir, yo no pago por la reconstrucción, la van a pagar ustedes los de la OTAN, ustedes provocaron esto. Y quizás hasta le exija la cabeza o que le entreguen a funcionarios como Anthony Blinken, como Victoria Nuland, como Lindsey Graham, que descaradamente han apoyado al régimen de Kiev y que han asusado por la muerte de los rusos, etcétera. Quizás se va a exigir que se le entreguen como criminales de guerra o de lesa humanidad. Y si Trump cede, será una muestra de sometimiento, de debilidad. Y si no cede, puede generar más problemas. O sea, el futuro inmediato pinta bastante oscuro, pero no menos interesante. Y eso lo vamos a ver en los próximos años, pero por lo pronto estemos atentos a los próximos días y semanas que van a ser fundamentales para irnos dando cuenta cuál va a ser, qué es lo que va a seguir. Y pues nos estamos viendo. Muchas gracias.